Bueno, vamos a Licenciada, comenzar. Hola, buenas tardes. La semana pasada, bueno, no, la semana pasada, no, el lunes, estábamos viendo lo de la ley del timbre. Mm, Vimos lo de los elementos de la relación jurídico-tributaria, algunos casos, vimos lo de las formas de extinción de la obligación tributaria, eh, que era la suspensión de la, pres- de la prescripción, ¿verdad? Y mencionamos que nuestro derecho tributario solo tenemos la interrupción de la prescripción. La otra semana se los voy a poner en el pizarrón ya más gráfico, porque creo que en razón de los plazos es más sencillo cuando lo hacemos de manera gráfica. Les había mencionado que vieran o que por lo menos para el primer parcial vamos a ver hasta el artículo, vamos a ver, sanciones e infracciones todavía vamos a ver. Hoy nos toca prescripción. Comenzamos a ver las formas de extinción. Lo del pago sí lo numeramos, ¿verdad? Vimos el 35, los medios de extinción, el pago. eh, Vimos las formas de pago, que está pago por terceros, pago protesta, consignación, pagos a cuenta, posibilidades de pago. Eso lo tuvimos que haber leído para hoy. Después tenemos la compensación, la confusión, la condonación que la hace el presidente de la República, la prescripción. Dentro de la prescripción tenemos el cómputo de los 4 años, el de los 8 años, el de los 5 años. En la interrupción de la prescripción, artículo 50, les dije que era bastante importante el artículo 50 en relación a la interrupción de la prescripción. Después tenemos exenciones y ahí comienza ya infracciones y sanciones. Entonces yo quisiera que hoy abordemos las formas de extinción. Vamos a terminar con un caso de la ley de timbres y la otra semana, que ya solo nos quedan 2 clases para finalizar el contenido, vamos a ver el lunes la ley de impuesto de circulación de vehículos. Se recuerda que esa la íbamos a ver ahorita para el primer parcial, que realmente es bastante corta. Y vamos a ver el tema. Esa la vamos a ver en la mitad de la clase del lunes, la ley de impuesto de circulación de vehículos. Para ese tema, por favor, de una vez tengan identificados ya para el lunes los elementos de la relación jurídico-tributaria de la ley de circulación de vehículos. Y también tengan leído hasta el artículo 97. Hasta ahí nos va a entrar para el primer parcial. Porque hasta el artículo 97, si se dan cuenta, el título 3, que es infracciones y sanciones, capítulo 1, parte general, ¿verdad? Culmina, está el 96, pero el artículo 97 menciona el tema de las exoneraciones, que ya lo platicamos un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre exención y exoneración? Mencionábamos que el tema de la exoneración, pues el presidente de la República es quien otorga. Entonces, el 97 pues solo menciona esto, para ya en el segundo parcial poder entrar a la ley del IVA, a la ley del ISR, un poquito leyes especiales y procesos. Y entonces ya en el último parcial nos vamos a procesos eminentemente de carácter judicial, porque siempre el primer parcial es el que tiene un poquito más de tiempo para abordar los temas. Ya en el segundo y en el último, no digamos, se nos hace súper corto el tiempo. Entonces, en virtud de eso, para terminar de repasar la ley de timbres, me imagino que ahí lo tienen a la vista. Este fue el caso del
Bueno, este fui, sí. A veces solo varío el orden de las leyes, porque a veces pongo la ley del IVA primero, pero considero que es más sencillo con la ley del timbre primero. Este caso, que nunca repito los casos realmente, fue del año pasado, el examen, es sobre la ley del timbre. Entonces, si se dan cuenta, el caso, vamos a ver si era este, el que íbamos a ver. Sí, sí, este es el caso. Entonces, resolvámoslo. Unos 12 minutos para resolverlo. Lo vemos a detalle, terminamos esto de la ley del timbre, entramos a código tributario en razón de las formas de extinción de la obligación tributaria, abordamos todas las formas de extinción y vemos casos en razón de las formas de extinción y acá nos va a ayudar muchísimo lo que habíamos visto ya del cómputo de los plazos en las formas de extinción de la obligación tributaria por el tema de la prescripción. ¿Alguna duda? 80. Inmobiliaria La Paz Sociedad Anónima. Vamos a ver, ¿cómo vamos? Adam, Emanuel, ¿cómo va? Yo al menos ya tengo la primera, sí, totalmente seguro. No sé si están ¿Por qué correctas, número pero sí va? ya tengo por la tercera, pero todavía estoy con dudas acerca Va, demos de la 3 minutos respuesta. más entonces. Edwin, Román, ¿en qué número va? Buenas tardes, licenciada. Ya lo terminé, pero también con ciertas dudas, pero sí ya lo terminé. Listo. Pablo Barrios, ¿en qué número va? También ya lo terminé, licenciada. Tengo dudas en la 3 también. Bueno, entonces vamos a comenzar porque la de 3 ya terminaron dos. En 1980, Inmobiliaria La Paz Sociedad Anónima construyó un proyecto habitacional de 50 casas en el municipio de Palín, departamento de Escuintla. Las casas fueron terminadas de construir en 1982. El señor Juan Miguel Calito Palito compró en 1983 la casa número 5 del proyecto habitacional por un valor de 300.000 quetzales. Dicha compraventa fue escriturada por el valor de 25.000 quetzales. El señor Palito Palito en julio del 2013 vendió su vivienda por el valor de 450.000 quetzales. Dicha compraventa fue escriturada por el valor de 30.000 quetzales. La propiedad fue adquirida por John F. Kennedy. Aquí hasta difuntos traemos. El señor Kennedy no ha pagado el UCI de la vivienda desde que la compró y ayer la SAT le envió una notificación en donde le solicitan los documentos que amparen el pago del UCI para calcular el impuesto que adeuda. La Municipalidad de Palín ha emitido un acuerdo en el cual se establece la exoneración del UCI. Entonces, establezcan los elementos de la relación jurídico-tributaria y de manera específica qué clase de sujeto pasivo existe. Michelle, acá solo vamos a ver lo de la ley del timbre. ¿Por qué? Porque en este caso como tal, cuando en el examen que lo pasamos el año pasado, ya habíamos visto la ley de timbre y la ley del UCI. Entonces, aquí habían eh, dos hechos generadores, ¿verdad? Totalmente independientes. Uno era la compraventa y otro era el pago del UCI como tal. Entonces, Michelle, veamos el tema de el uno, por favor. Buenas tardes, licenciada. En el hecho generador yo respondí que es la segunda venta, entonces está afecto al pago del impuesto del timbre fiscal. En la base imponible yo tomé el valor más alto del contrato, entonces yo puse
450,000. Vamos a En ver, el, vamos a ver. Vamos a ver. ajá, Hecho generador, ¿cuál es el fundamento legal? el artículo 4 de la ley del timbre fiscal. Numeral. Eh, no puse numeral, licenciada, porque puse pues el artículo 4. Ajá. El artículo 4 es No, relacionado. sería el artículo 2, numeral 9. Ok, de la ley del timbre. Ajá, Ajá. Ese es el hecho generador. sí, en la base imponible 450,000 y fundamento artículo 4 de la ley del timbre fiscal. En el Porque, tipo, ajá, la voy a dejar tranquila. Disculpe que la interrumpa. Sí, perdón, Michelle. en el tipo impositivo sería el 3%, también como fundamento el artículo 4 de la ley del timbre fiscal. En el periodo de imposición sería al compulsar el testimonio. Y en el sujeto pasivo puse que es un contribuyente y que es obligado por deuda propia y como fundamento el artículo 21 del Código Tributario. Ok. ¿Alguien que tenga una respuesta diferente? Licenciada, yo consulté, bueno, porque en este caso yo coloqué, me enredé un poco porque al menos puse que el hecho generador era la compra de la casa, porque si no se compraba la casa, entonces a partir de eso nos paga UCI, pero como se compró la casa, se paga UCI, pero al menos yo me metí a la ley del UCI, pero ahí me explica que se toma la base imponible a partir del monto, pero de inscripción. Que en este caso, como es la segunda o subsiguiente venta, y tendrían que ser los 30,000. Y el tipo impositivo tomé el 0,6% debido a la cantidad de la inscripción, que en este caso es el inciso B, de la cual, según me indica aquí la ley, artículo 11, tasas al valor, creo que es el tercero. Ajá. Luego, que sería 6 por millar, el periodo de imposición, que ya sea es trimestralmente o anualmente, el contribuyente y en quién es, y como pedía el sujeto pasivo, yo puse a este señor, John Kennedy, es responsable por representación, y pues todo lo demás lo tengo igual. La ley del UCI todavía no hemos abordado. Entonces, sería ley del timbre. En razón de la ley del timbre, Michelle, todas las respuestas están buenas. Hay una que no está bien. Entonces, por eso les pregunto, ¿alguien más tiene respuesta diferente? Yo, licenciada. Ajá. Yo coloqué la cantidad que estipula en la escritura pública, pero no sé si estoy mal, que son 30,000 quetzales. Las personas que no tengan cámara puesta, los molesto con que coloquen su cámara o los voy a sacar de clase, por favor. A ver, ¿por qué colocó ese monto? Cuéntanos. ¿Cómo fue que arribó a esa conclusión? Y yo entendí que la base imponible es la que está del hecho generador, que en este caso el hecho generador es la escritura pública de compraventa. Entonces coloqué los 30,000, pero no sé si estoy equivocada. O sea, el hecho generador es la compraventa. La base es la que me causa un poquito de ruido, ¿verdad? Por el análisis. El tipo es el 3 en virtud de que es la segunda venta. Estamos en la ley del timbre y la segunda subsiguiente venta pues paga el 3% de timbre fiscal. El periodo, si es al momento de compulsarse el testimonio, y el sujeto pasivo es contribuyente, ¿verdad? Entonces, Leslie, ¿cuál es el análisis que hizo?
Licenciada, buenas tardes. Referente a la respuesta de lo que es la base imponible, yo me basé en el artículo 4 que dice que el valor es el que consta en el documento. Y aquí se dice que se escrituró por el valor de 30,000 quetzales. Ahí estamos. Ahí estamos. De hecho, en este caso, tuvimos algunos inconvenientes, o sí, bueno, suele pasar que, como lo vimos en el primer caso de la ley del timbre, algunas personas se me acercaron y me preguntaron por qué monto escrituramos, ¿verdad? Recuerdo que en ese momento yo les dije que era de 1.500.000 y que lo íbamos a hacer por 500.000 quetzales. Entonces, por eso fue que en el examen, en este examen que fue, este caso es de examen del año pasado, aclaré que el valor de la escrituración para que no hubiera margen a error, siempre hay cierta interpretación que hay que hacer, ¿verdad? Pero para que no hubiera margen a error de que ponía un monto, ejemplo, 450.000 y la compraventa fue en 30.000, entonces me decían, pero el valor de la venta, ¿cuál fue? Entonces, por eso fue la aclaración de compraventa fue escriturada, ¿verdad? Entonces, la base son los 30.000 quetzales. Aquí lo único que me hizo falta, en este caso, y seguramente, bueno, acá está. La respuesta 2, esa seguro va a venir en su examen. Melissa Nick T. Eso se refiere al cálculo. Si nosotros tenemos bien la base, el cálculo va a estar bien, porque el tipo que estamos viendo en este momento, porque solo hemos visto una norma especial, es del 3%. Entonces creo que ahí no va a haber pierde, ¿verdad? Porque no vamos a decir, no es 12% o es otro tipo impositivo. Entonces, si la base la tuvieron de 450.000, a todos los que pusieron 450.000, seguramente la respuesta 2 la van a tener mala, seguramente. Melissa Nicté, la 2, ¿qué colocó? El 3%, ya que es una segunda venta, entonces los 30.000 por 3 serían, por el 3% serían 900. Ok. De ahí, ¿qué clase de determinación de la obligación tributaria? Ahí nos fuimos un poquito adelante, eso está en el 102 del Código Tributario. ¿Alguien lo colocó? Si no lo colocó, no hay inconveniente, pero alguien... Tenemos dos clases de determinación de la obligación tributaria. Pablo Barrios. Licenciada, disculpe, yo puse determinación por la administración tributaria y determinación mixta, pero no sé. En la determinación de la obligación tributaria tenemos varias clasificaciones. Hay una que se denomina autodeterminación, que es la que hace el sujeto pasivo, ¿verdad? Hay determinación de oficio, que es la que hace la administración tributaria, y hay administración mixta, que es la que realiza la administración tributaria con ayuda del sujeto pasivo en relación a los documentos que le brinde. Eso es, si lo queremos ver, en razón de la clasificación, que eso lo vamos a ver para el segundo parcial. Son los tipos de determinación de la obligación tributaria según el sujeto que la realice. Sobre esto, la que se realiza de oficio, hay una determinación sobre base cierta. Eso quiere decir cuando la administración tributaria tiene todos los documentos a la mano para poder realizar la determinación. Y otra que se denomina determinación de la obligación tributaria sobre base presunta. Entonces se utiliza la administración tributaria un cálculo de los últimos 6 meses para saber cuál fue el impuesto omitido, ¿verdad? En razón de esto, ¿qué clase de determinación de la obligación tributaria se realiza? Si se dan cuenta, acá se menciona en esta parte última, el señor Kenneth no ha pagado el UCI de la vivienda desde que la compró y ayer la SAT le envió una notificación en donde le solicitan los documentos que amparen en el pago del UCI para calcular el impuesto que adeuda. Entonces, en ese sentido, si la persona entrega la documentación, bueno, primero es una determinación de oficio. Y si la persona entrega la información, es una determinación sobre base cierta. Si no la entrega, es sobre base presunta, dependiendo, ¿verdad? Pero es una determinación, en este caso, de oficio, determinación de la obligación tributaria. ¿Qué tipo de...? Pero muchísimas gracias por su respuesta.
¿Qué tipo de extinción de la obligación tributaria se plasma en el presente caso? Adán Emanuel Franco. Sí, solo una pregunta con esa última, con tres. Eh, Ahorita que mencionó esos tipos, a mí me pareció que era más determinación mixta, porque justamente lo está haciendo tanto el contribuyente aportando la información como la SAT. No sé, en todo caso, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entonces? Por eso hice la aclaración. Si el sujeto entrega la información, es una determinación sobre base cierta. Eso quiere decir que él entregó la información Ujú. Pero a la esa administración. determinación sobre base cierta es determinación de oficio, como dice usted. Siempre es de oficio, porque quien solicita la información es la superintendencia. Ah, ok. Ellos inician el proceso. Recordemos, ¿cómo se inician los procesos administrativos? A solicitud de parte o de oficio. Entonces, en este caso, la administración tributaria, desde el momento en que le notifica, ellos están iniciando el proceso de determinación de oficio. Ahora, puede ser sobre base cierta, sí. Tienen toda la información, o sobre base presunta cuando la información no la tienen, y entonces tal cual lo establece el vocablo, presunción, ¿verdad? Se van a los últimos 6 meses y sobre ese cálculo, sobre el porcentaje que sacan de los últimos 6 meses, hacen la determinación. Ah, ok. Ya más. Gracias, Liz. Gracias a usted. ¿Qué tipo de extinción de la obligación tributaria tenemos en este caso? Recordemos que tenemos 5 tipos de extinción de la obligación tributaria. La P al cuadrado y la C al cubo, pago, prescripción, condonación, confusión, compensación. Pablo Yucuté, Sí, licenciado, la número 4, por favor. pero ahí tomamos como referencia de lo que la municipalidad emitió la exoneración del IUCI o es específicamente el pago del timbre fiscal. Si se va el timbre, ¿cuál sería su análisis? Si es del timbre sería pago, Ujú. que está en el artículo 30. Permítame. ¿Y si se va el UCI? No sería, no sé ahí por el IUCI. Alison Reyes, Pero me parece. Todavía no la he respondido, Lip. Diego Calel, Fíjense será que igual estoy consultando, no lo he resuelto. Dara Santizo. Pues Lita, yo coloqué algo totalmente diferente, creo que no leí bien porque me basé en que no pagó y que él compró la vivienda en el 2013, entonces puse que era prescripción porque prescribió en 4 años el pago, pero creo que no está correcto. Va, si usted lo hizo como una prescripción, ¿a partir de cuándo prescribe? Si el último pago fue en el año 2013 y estamos en el 2025 y la extinción que opera la de los 4 años. Prescribió en el 2017, 18, ¿Qué años pagaría? solo los 4, Ujú. Entonces, ¿serían cuáles? el 2013, 14, 15 y 16. No, ¿por qué no? Si nos vamos a una línea de tiempo, vamos a ver. Está. Si nos vamos a una línea de tiempo, que es justo lo que vamos a ver la otra semana, solo que en el pizarrón, porque es un poquito más sencillo. Esta es nuestra línea de tiempo. Y menciona 2013, julio, ¿verdad? Y ahorita estamos
en 25 agosto, ¿sí? Y si nos vamos a la ley del YUSI, porque ahí tendríamos que entrar a la ley del YUSI, pero el YUSI se paga por trimestres. De enero, vamos a ver. Voy a poner acá. Enero, febrero, marzo es el primer trimestre y se liquida en el mes siguiente, en abril. Después viene abril, mayo, junio y se liquida en julio. Después viene julio, agosto, septiembre. Se liquida en octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Y se liquida en enero del siguiente año. Entonces nosotros dijimos, o bueno, el caso, perdón, menciona que el YUSI se dejó de pagar en el 2013 en julio, ¿sí? Eso quiere decir que en el 2013 hay 2 trimestres pendientes. Entonces 2013 son, si nos vamos de 2013 a 2014 va un año, 2015, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 12 años. Porque ahorita vamos en el tercer trimestre del año. Eso quiere decir que ya pasaron los 2 trimestres del año. Entonces justo se nos hacen los 12 años. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Entonces, la extinción de la prescripción de la obligación nos menciona que son los últimos 4 años. Si se va al 2013, 13, 14, para el 15, 16, 17, aquí esto era el 2017, acá hay 4 años, ¿verdad? 18, 19, 20, 21, acá hay 4 años. Perdón por mis números tan feos, pero en la pizarra es mejor. Y si nos vamos del 21 al 25, segundo trimestre, hay otros 4 años. Entonces la prescripción no es que comience a contarse de donde inició hacia el 2017, sino que desde el día en que notifican, de hoy, si lo quiere ver así, hacia atrás. Eso quiere decir que los 4 años que yo debo de pagar son estos que están aquí, del 2021, segundo trimestre, al 2025, segundo trimestre. ¿Y qué pasa? Porque ahí nos vamos entonces a la suspensión, lo que estábamos viendo con Madeline el lunes, y a la interrupción. Si nosotros nos hubieran notificado justo ahorita, ¿qué sucede con el tiempo hacia atrás? ¿Y qué sucede con el tiempo hacia adelante? Porque si ustedes leyeron el artículo 50, razón de la interrupción de la prescripción, la notificación es una interrupción a la prescripción. ¿Qué quiere decir? Que si nos hubieran notificado en 2024 y nos están requiriendo de pago hoy, en el 2024 se hubiera interrumpido la prescripción y hubieran contado 4 años hacia atrás y se hubieran comenzado a computar de nuevo los 4 años y se van abonando. Mientras que en la suspensión el tiempo sigue corriendo, ¿verdad? Entonces, en razón de este caso como tal, si vemos que hay una prescripción como Dara lo mencionó, la prescripción debiera de computarse de este momento, si lo queremos ver así, 4 años hacia atrás, si no hubiera una interrupción de la prescripción. Entonces, ¿qué se queda sin efecto? Estos años que están aquí se quedan sin efecto y solo nos quedan estos últimos 4 años. No sé si me doy a entender, Dara. Es más sencillo, de hecho, si se hace en la pizarra. Por eso les dije, el lunes lo vamos a ver bien en la pizarra porque considero que es muchísimo más sencillo verlo en la pizarra.
Pero no sé si me di a entender, ¿verdad? Sí, Ligda, muchas gracias por la explicación. A ustedes muchísimas gracias. Entonces, pero volvamos al caso como tal. Eh, en el caso se menciona qué tipo de extinción de la obligación hay, ¿verdad? Entonces, no es la prescripción, no es el pago, porque hay un UC que se adeuda. ¿Qué tipo de extinción hay de la obligación tributaria? Ah, Licenciada, disculpe, sí, Pau. no sería una condonación. No sé, me genera conflicto porque en el artículo 46 establece que solo el presidente de la República puede hacerlo, pero no sé. No hay una confusión, ¿verdad? Por descarte, si nos vamos al descarte, ¿verdad? Es una condonación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un perdón de los adeudos que se tienen. Ahora, como tal, realmente lo que se condonan son los intereses, las multas y los cargos. Entonces, pero acá hizo falta la aclaración de qué es lo que se está condonando. Entonces, ahí operaría la condonación y operaría la prescripción, como lo mencionó, en razón de que desde el 2013 se dejó de pagar. La condonación de los intereses, de la multa y de los recargos, y la prescripción de 4 años. Ojo ahí, no es la de 5 años. La de 5 años, recordemos que se utiliza en sanciones e infracciones de carácter tributario. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, si nos vamos al Código Tributario en relación a las formas de extinción de la obligación tributaria, la semana pasada habíamos visto 35. Habíamos visto las formas de extinción, el pago, cuáles son los tipos de pago. Entonces, vamos a ver los tipos de pago. Solo necesito que leamos eso para tenerlo bien claro. Y la interrupción de la prescripción, que es lo más importante o lo más complejo en las formas de extinción. Jennifer, Fabiola, leamos la primera modalidad de pago. Estas, ¿se recuerdan que yo les había dicho la semana pasada? Son las modalidades de pago. Bueno, si nos vamos al pago como tal, el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables, eso quiere decir por los sujetos pasivos de la obligación tributaria, extingue la obligación, sin perjuicio de las responsabilidades penales y las UIR. Pero si nos vamos a las modalidades de pago, Jennifer, Fabiola, leamos la primera, que es el pago por terceros, por favor. Pago por terceros. Artículo 37. El pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo expresa o tácitamente el contribuyente o responsable. El tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo podrán pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite el pago por terceros, se hará constar quién lo efectuó. Gracias. Forma de pago bajo protesta y consignación. Milicen Navas. Artículo 38. Forma de pago bajo protesta y consignación. El pago debe efectuarse en el lugar, fecha, plazo y forma que la ley indique. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente por los contribuyentes o responsables en los siguientes casos. Número 1, negativa a recibir el pago o subordinación de este al pago de otro tributo o sanción pecuniaria.
o al cumplimiento de una obligación accesoria o adicional no ordenado en una norma tributaria. Número 2. Subordinación del pago al cumplimiento de exigencias administrativas sin fundamento en una norma tributaria. Declarada improcedente la consignación en todo o en parte, se cobrará la deuda tributaria, los intereses y las sanciones que procedan. Cuando no haya determinación definitiva del monto del tributo o la liquidación no esté firme, se permitirá el pago previo bajo protesta, con el fin de no incurrir en multas, intereses y recargos. Cuando se notifique la liquidación definitiva, se hará el cargo o abono que proceda. Muchísimas gracias, Jessica Xiomara Rojas. Cuarta modalidad de pago, que es el pago a cuenta. Artículo 39. Pagos a cuenta. En los casos en que el periodo de imposición sea anual, para los efectos de la determinación y pago del impuesto, la ley específica podrá disponer que se establezca una base imponible correspondiente a un periodo menor. En este caso, el contribuyente, en vez de hacer la determinación y pago del impuesto sobre la base de un corte parcial de sus operaciones de ese periodo menor, podrá efectuar pagos anticipados a cuenta del tributo, tomando como referencia el impuesto aprobado en el periodo menor del año impositivo que corresponda proyectada a un año. La determinación definitiva del tributo se efectuará al vencimiento del respectivo periodo anual de imposición, en la fecha, con los requisitos, base y forma de determinación que establezca la ley del impuesto de que se trata, efectuando los ajustes que correspondan por pagos de más o de menos en relación al tributo definitivamente establecido. Esto se hace de hecho con el ISR trimestral, que se presenta una liquidación anual. Ese es un ejemplo de los pagos a cuenta. Facilidades de pago, Madeline. La Superintendencia de Administración Tributaria podrá otorgar a los contribuyentes facilidades en el pago del impuesto, hasta por un máximo de 18 meses, siempre que así lo soliciten antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan el cumplimiento normal de la obligación. Facilidad que no podrá otorgarse. Se faculta a la Administración Tributaria para conceder las facilidades de pago a las que se refiere este artículo, aun cuando se trate de adeudos tributarios que se cobren por la vía económico coactivo. En materia penal, únicamente procederá con autorización de juez competente. En estos casos, no procederá rebaja alguna. En todos los casos, procede el pago de intereses resarcitorios generados por el impuesto adeudado, los cuales, al existir convenio de pago, se computarán conforme al artículo 59 de este código, hasta la fecha de la suscripción del convenio. Además, deberá pagarse la sanción por mora o multa por omisión del impuesto. ¿Quiere que lo termine todo? Sí, por favor. Ok. El contribuyente que desee efectuar el pago del impuesto después de vencido el plazo para el pago del mismo, pero antes de haber sido notificado de un requerimiento de información por auditorio, podrá celebrar convenio de pago y tendrá derecho al 50% de rebaja en los intereses resarcitorios de un 85%, establecidos en el artículo 91 de este código, en los cuales aplicará únicamente la rebaja establecida en dicho artículo. El convenio de pago que se suscriba en caso de mora en el pago generará intereses, los que no gozarán de ninguna rebaja. En el convenio de pago por abonos que se suscriba entre el contribuyente responsable y la administración tributaria, en el cual exista un riesgo, deberán garantizarse el monto de los tributos, multas, costas cuando procedan y demás recargos que se hayan generado, y constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente de cancelación. Existe riesgo en aquellos casos en los que el contribuyente haya incumplido durante los 4 años anteriores otro convenio de pago suscrito con la administración tributaria o cuando exista procedimiento económico coactivo en su contra. Los contribuyentes o responsables a quienes se les autorice las facilidades en el pago de impuestos con un reconocimiento de deuda. Dicho documento será título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente.
En el convenio deberá establecerse que, si no se cumple con los importes y las condiciones fijadas en la resolución, quedará sin efecto el convenio y cualquier exoneración o rebaja de multa que se hubiera autorizado. Si se dan cuenta, muchísimas gracias, Manuel. El convenio de pago es un título ejecutivo. Asimismo, el reconocimiento de deuda es un título ejecutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cantidades líquidas exigibles y de plazo vencido. Si el convenio de pago fuera por el plazo superior, que son los 18 meses, y transcurren esos 18 meses sin que el contribuyente pague, entonces ese convenio de pago, o si se hace mediante un reconocimiento de deuda, se vuelve un título ejecutivo porque también contiene una obligación con una cantidad, ¿verdad?, plasmada dentro de ese documento. La compensación, habíamos visto ya la definición, confusión con donación, pero lo importante acá, en razón de la prescripción, son, y eso es lo que el lunes vamos a ver ya en el pizarrón, la interrupción de la prescripción. ¿Cuáles son los actos que interrumpen la prescripción? Esto sí es bastante importante. Mónica Rocío Gómez, leamos el 50, por favor. Evelyn Gutiérrez, el 50, por favor. Buenas tardes, licenciada. Hola, qué gusto verla de nuevo. Perdón, es que mire que he tenido unos días terribles, pero ya estamos aquí. Eso es lo importante. Sí. La prescripción se interrumpe por la determinación de la obligación tributaria, ya sea que esta sea, permítame un segundo, solo voy a traer mi Flor Morales. Interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe por 1. La determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o por la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interruptivo de la prescripción la de la presentación de la declaración respectiva, o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. En este último caso, la misma se efectuará conforme lo que establecen los artículos 103 y 107 de este Código. La notificación de conferimiento de audiencia por ajuste del tributo, intereses, recargos y multas no interrumpe la prescripción. La notificación de la notificación de resolución por la que la Administración Tributaria confirme ajustes del tributo, intereses, recargos y multas y que contengan cantidad líquida y exigible. 3. La interposición por el contribuyente o el responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria. 4. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación, por hechos indudables, por parte del sujeto pasivo de la misma. 5. La solicitud de facilidades de pago por el contribuyente o el responsable. 6. La notificación a cualquiera de las partes de la acción judicial promovida por la Administración Tributaria, así como la notificación de cualquier resolución que establezca o otorgue medidas desjudicializadoras emitidas dentro de los procesos penales, así como la sentencia dictada en un proceso penal relacionado con delitos contra el régimen tributario o aduanero. 7. El pago parcial de la deuda fiscal de que se trate. 8. Cualquier providencia precautoria o medida de garantía debidamente ejecutada. 9. La solicitud de devolución de lo pagado en exceso o indebidamente presentada por el contribuyente responsable, así como la solicitud de devolución de crédito fiscal a que tenga derecho el contribuyente, conforme a la ley específica. El efecto de la interrupción es no computar para la prescripción todo el tiempo corrido desde el acto interruptivo. Eso es fundamental, ustedes. Estas 3 líneas, ahí está la definición de la interrupción de la prescripción. ¿Cómo es que aplica? Disculpe que la haya interrumpido. Sigamos, disculpe.
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el plazo a partir de la fecha en que se produjo la interrupción. Gracias. Todo el tiempo corrido antes del acto interruptivo, ¿verdad? Entonces, comienza a computarse de nuevo. Ojo ahí, ¿verdad? Que fue lo que veíamos en la pizarra. Entonces, después viene la renuncia, la incobrabilidad. Eso no lo vamos a ver, el tema de la incobrabilidad. La solvencia fiscal solo es el documento que nos establece que estamos al día en nuestras obligaciones de carácter tributario. Los intereses a favor del fisco no los vamos a ver. Las exenciones sí, las vamos a comenzar a ver el lunes, que es algo sumamente pequeño, lo de las exenciones. Y vamos a comenzar a ver el lunes infracciones y sanciones. ¿Qué vamos a ver de infracciones y sanciones? Es una infracción, es una sanción, cómo se inician, esas son de oficio, mediante proceso administrativo. Es el concepto de infracción, ¿verdad? Que es una acción o omisión que tiene como resultado una sanción de carácter pecuniario. ¿Quién es el órgano competente en el tema tributario para imposición de sanciones? Que es la SAT. ¿Cuáles son las infracciones tributarias? Acá está la clasificación de las infracciones. Y claro está, siempre se deja la puerta abierta en el 6 a las demás que se establezcan en el código, ¿verdad? Pero hay un listadito acá de cuáles son las infracciones de carácter tributario. La reincidencia en las infracciones, qué sucede cuando alguien es reincidente, cómo se extinguen las infracciones y sanciones, muerte, exoneración o condonación, prescripción, y en los casos establecidos en el 55. La prescripción de las infracciones o sanciones, que esta es la prescripción de 5 años, acá no se computan los 4 años, sino los 5 años, eso está en el 76. ¿Quiénes son responsables? ¿Cómo se exime la responsabilidad de las infracciones o sanciones? ¿A quiénes se les considera autores? En el caso de la representación, ¿cómo es que opera? Y vamos a ver hasta el artículo, el lunes vamos a ver hasta el artículo 86. Importante, si se dan cuenta casi que vamos a abordar, bueno, como el lunes también vamos a ver la ley de circulación de vehículos con los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, posiblemente no vayamos a ver hasta el 86. Vamos a ver hasta el 83. Dirán ustedes son 3 menos, pero son 3 menos bastante complejos, porque el 85 y el 86 son bastante complejos. Del 50 al 83, por así decirlo, y solo quitamos el tema de los intereses y de la incobrabilidad, ahí son como 10 artículos. Es eminentemente doctrinario, porque menciona quiénes son los autores, quiénes son responsables, cuáles son las infracciones, cuáles son las formas de extinguirse. Entonces es más contenido doctrinario, si lo queremos ver así, o bueno, sustantivo, esa es la palabra. Mientras que ya en el artículo 85 y 86 es eminentemente procedimental. Entonces, el jueves, que va a ser nuestra última clase, vamos a ver el proceso de cierre temporal del establecimiento. Y este proceso, de hecho, se lleva ante el juez de paz y admite una apelación, que es algo diferente. Y entonces ya vamos a ver cuáles son las infracciones y sanciones específicas. El jueves nos vamos a enfocar desde el 84 hasta el 96. No son muchos artículos, son 12 artículos, pero son 12 artículos bastante cargados donde están contempladas todas las infracciones. Entonces, mejor lo vamos a dejar hasta el jueves para verlo completito. Lunes, solo para recapitular, vamos a ver la interrupción, un caso de la interrupción. Vamos a ver la ley de circulación de vehículos, los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en esa ley. O sea, vamos a verla bastante rápido. Y vamos a ver posterior la prescripción hasta antes del artículo del cese temporal del establecimiento.
todo lo relativo a la parte sustantiva de las infracciones y sanciones de carácter tributario, evidencia, extensión, cuáles son las infracciones, autores, qué significa la infracción, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver el lunes. Y como les menciono, el viernes ya nos vamos al cierre temporal y a las infracciones en específico, a las sanciones, perdón, en específico. Con eso estaríamos para el primer parcial. ¿Alguna duda? Listo, entonces, primer parcial tenemos código tributario, ley de timbre y ley de circulación de vehículos. Solo para recapitular. Entonces, el lunes lleven código tributario, timbre y circulación de vehículos con los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. Por favor. Bendecido fin de semana. Qué bueno volverlos a ver. Nos vemos el lunes, primero Dios, en clase.